Muy buenos días, Honduras. Bienvenidos al foro La Entrevista. Esta mañana de 16 de diciembre de 2022 estamos sobrepasando la mitad del mes de diciembre y tristemente hay un panorama político agitado en el país, pero también en cuanto a la salud de los hondureños y sobre todo de los menores hay problemática por la cantidad de niños y también de adultos quemados y mutilados por pólvora. Estamos a mitad de mes, como lo mencionaba al inicio, y ya se registran altas cifras de personas quemadas por tristemente la pólvora y el mal manejo de la misma. Vamos a dar la bienvenida esta mañana al doctor Omar Mejía, director de la Fundación Nacional de Niños Quemados. Bienvenido, doctor. Sí, buenos días. Un placer estar con ustedes aquí en este foro, la entrevista. Es muy importante el mensaje que queremos dar a la población hondureña. Ya se nos está reportando, precisamente hace poquito me está mandando los médicos de la Fundación de Atención a Niños Quemados que está llegando un niño de 10 años de edad procedente de Intibucá. Noel Hernández se llama, ya con una lesión severa en la mano, producto del estallamiento de un cohete en su mano. Recuerde, como bien dice la campaña del Distrito Central, que un cohete no es juguete. Es cuando lanzamos la campaña con el señor alcalde Aldana. Y precisamente, pues hoy que nos toca la entrevista, estamos con esta información de decirle al pueblo hondureño que ahí está el ejemplo. Para mí que lo podemos seguir utilizando responsablemente, pero en manos de adultos. ¿Qué necesidad tiene este niño de 10 años que está llegando a la Fundación de Niños Quemados Fundaniquén, mutilado de su manito derecha, producto del estallamiento de un cohete con un potencial muy alto, que le lastimó pues su mano, que ya va a quedar mutilado de por vida, porque no son quemaduras como usted lo mencionaba? No es que estemos satanizando el uso de la pólvora, simple y sencillamente es dar un aviso a la población que en manos responsables pues se puede disfrutar, pero en manos de un inocente, como en este caso de 10 años, ahí está ya hospitalizado, ya quedó marcado de por vida. Y es algo que no solamente es una marca física, sino también en cuanto a sus capacidades y en cuanto a las limitantes que también le puede establecer para el resto de su vida. Nos acompaña la doctora Judith Andino, ella es psicoterapeuta de Fundaniquén. Bienvenida. Gracias, mucho gusto. En este caso, pues como refiere también el doctor, aparte de la mutilación que dejan en este caso, de aceptar y adaptarse a este tratamiento que suele ser un poco prolongado, de psicología, los padres de familia, incluso lo complicado que es sufren mutilaciones. Cuarto de 10 años que estamos informando esta mañana, que se suma a esta cifra el primer quemado por pólvora de la temporada en Intibucá, procedente de la aldea El Porvenir en La Esperanza, y se trata del pequeño Noel Hernández de solamente 10 añitos de edad, que ahora tendrá que enfrentar las consecuencias de manipular pólvora. Tristemente un niño no, dentro de su inocencia, no es capaz casi nunca de manejar la pólvora o este tipo de explosivos tan fuertes, doctor. Así es, definitivamente. Recuerde que está en la etapa más bonita del ser humano, que es la niñez. Y al ser un niño es inocente y realmente no valora realmente el potencial que puede tener un mortero, un cohete. Y la inocencia que tiene también al pensar que un estallido de un mortero, un cohete, es hacerlo feliz. Pero ¿qué pasa? ¿Quién le pone el cohete? ¿Quién lo compra? ¿Quién se lo dio? Obviamente lo preparó un adulto, lo vendió un adulto y lo está consumiendo un menor inocente que le estalló su manito. Entonces, el mensaje a los padres de familia, ¿verdad? Estos no son accidentes, porque cuando algo se puede prevenir, no es accidente. Así que hay una responsabilidad que tienen que deducirle a los padres de familia
No sé si en la zona aquí de Intibucá hay una ordenanza municipal como la tenemos en Tegucigalpa de decir que prohíbe la venta y la comercialización de la pólvora. Pero como usted bien sabe, 24 de diciembre la ciudad capital truena por todos lados. Pero que no truenen las manos pues, de los niños. Como le digo, mire, siempre hay un partido de fútbol, una feria y están quemando pólvora. Y la están quemando adultos. Hace como, yo creo que es una semana, en la feria de aquí de Comayagua, ya murió un muchacho. Fueron 2 que se lastimaron tirando balas de cohete, adultos, y ya falleció uno. El mes pasado murieron 10 en la zona de Copán, que estaban trabajando, pues, fabricando de forma artesanal la pólvora. No sobrevivió ninguno. Y ahorita nos viene del lugar de Intibucá un niño de 10 años, que el doctor Darío, que está presente acá, nos puede informar, porque él me pasó la información de esta madrugada, de esta llegada de este menor. Así es. Nos acompaña esta mañana el doctor, también Darío Zúñiga. Doctor, le tocó atender este caso de este menor de 10 años hace tan solo unas horas. Sí, Noel, de 10 años procedente de Intibucá, pues sufrió pues, un evento asociado a pólvora. Aparentemente otro niñito a las 3 de la tarde le pasó un mortero y este le estalló en la mano. Entonces, realmente pues llegó a nosotros a las 3 de la mañana y fue atendido primeramente en el hospital escuela para descartar alguna fractura por el tipo de explosión que sufrió. Entonces, pues ahí lo tenemos ya, entró a quirófano ahorita a las 5:30 de la mañana y no había perdido ningún dedo, pero sí pues vamos a tener algunas imágenes, ojalá que sean con prudencia, ¿verdad? Pero sí bastante explosiva. Entonces, como decía el doctor Mejía, los niños son niños. Yo platiqué con él para ver cómo fue que tomó este cohete y fue otro que se lo dio pero encendido. Entonces, para evitar que le estallara en la cara, él puso su mano y le estalló en la palma de la mano derecha. Triste, una historia compleja que se registra esta mañana y este menor fue trasladado desde Intibucá. ¿Cuánto es el tiempo en que tardó en llegar aquí a Ciudad Capital para poder comenzar a ser tratado o se le comenzó a tratar allá? Pues llegó al hospital de Intibucá y ahí se le hizo una sutura, luego fue referido al hospital escuela y de aquí, del hospital escuela, llegó a nosotros a las 3 de la mañana, o sea que sí prácticamente para unas 4 horas, digamos, el traslado de este paciente, de este menor, y de esta forma pues vemos cómo juega un factor importante el tiempo, pero creo que la rapidez con que se le ha atendido es bastante oportuna, ya que en menos de 24 horas el paciente ya está en quirófano y prácticamente ya inició el tratamiento del mismo. Ahí tenemos las imágenes. Ya con la censura, sí. Pero se puede observar lo complejo que es este tratamiento. Doctor, hablemos de este caso en específico. Otro niño se lo lanzó a él simplemente puso la palma de su mano para que no afectara su carita. La inocencia de los niños de la que hablamos, pero ¿cómo enseñarle a un niño o cómo decirle a un niño no tenés que atacar a otro con pólvora? Qué triste esta historia, qué difícil. Aquí está la licenciada que nos puede comentar. Los niños son bien receptivos, ellos siguen instrucciones. De hecho, pues cuando tenemos niños en la edad preescolar, desde los 2-3 años, y ahora con la estimulación temprana y con estas instituciones que empiezan a enseñarles, yo les digo, desde los 6 meses queremos tener a los niños en la escuela. Como pediatra me parece que es bastante grosero porque prácticamente la mitad de nuestra vida estamos en la escuela estudiando, pero siguen instrucciones, los niños siguen instrucciones y lo comentamos en otras ocasiones, respetan la autoridad, respetan una gabacha, respetan un uniforme, respetan el profesor. Entonces, cuando le enseñamos a los niños a respetar y respetarse a sí mismos y crear esa autoestima en ellos para que no destruyan su cuerpo, entonces son bastante perceptivos. Yo creo que es importante la educación desde allí para poder decirles que no hay que tocar cosas. Yo creo que hemos avanzado, ¿verdad? Hemos avanzado en el sentido de la prevención. Nos falta mucho, pero sí hemos avanzado. Los números son bastante interesantes.
Bien, doctora Judith Andino, ¿cómo analiza este caso? Sí, bueno, en este caso nosotros dentro del hospital siempre hemos propuesto una psicoeducación, que es lo que trabajamos de forma preventiva con el padre de familia. Recordemos que, como mencionaba el doctor, la psicoeducación es bien importante. Antes también de estos eventos nosotros podemos psicoeducar a nuestros hijos, a la prevención y el uso obviamente de este tipo de artefactos o cambiar el estímulo. Yo mencionaba en otras entrevistas que podemos, qué sé yo, regalar algún peluche, algún juguete, algún cuaderno para colorear, alguna salida familiar, otro estímulo, en vez de estar regalando este tipo de instrumentos que en este caso pues provocan este tipo de malestar. Inclusive sí sería importante que varias escuelas también se reincorporen con esta psicoeducación temprana dentro de los salones de clases, haciendo la prevención desde ya para que cuando utilicen este tipo de artefactos ya sepan cómo intervenirlos. Bueno, este es el caso del pequeño Noel que llegó en horas de la madrugada a Fundaniquén, pero hablaba el doctor Omar Mejía de otro caso que se dio recientemente en Copán, en donde pues las familias de una aldea quedaron completamente enlutadas porque prácticamente un miembro de cada familia de esa comunidad perdió la vida a causa de quemaduras graves en la explosión de una cuetería allá en el occidente del país. Doctor, ¿cómo fue ese caso en específico? Sabemos que ustedes se involucran incluso con adultos por la gravedad de los casos y por la gran necesidad que hay en el país también de atención. Bueno, definitivamente recuerde que donde hay una fábrica de pólvora es un polvorín. Y al polvorín pues se anda flotando las moléculas de pólvora ahí y se convierte en una zona de alto peligro. Tanto es así que los 10 personas, ¿cierto?, que trabajaban ahí terminaron en el hospital de Occidente. Inmediatamente la gente de Occidente se comunicó con la Fundación de Niños Quemados a través de estos teléfonos ahora inteligentes y todo lo demás, videos, fotos y todo, y comenzó el manejo desde Fundaniquén, con algunos consejos de nuestros pediatras intensivistas, pediatras generales y todo el equipo de Fundaniquén. La mayoría eran adultos, no se logró sobrevivir ninguno, ya teníamos listo a la Fuerza Aérea Hondureña que iban a hacer los traslados, pero no, lamentablemente no se pudo hacer. Pero este es un ejemplo más para que hemos a un momento en nuestro país de mejorar las situaciones, de prevenir este tipo de situaciones en las cuales pierden la vida muchos hondureños. Tanto es así que seguimos haciendo la pólvora de manera artesanal, no industrializada, como en otros países. Pero gracias a que hemos empezado hace más de 20 años, ¿no es cierto?, con estas campañas, ha disminuido enormemente. Agradecemos a los medios de comunicación. Digamos, hoy la entrevista estamos llegando a todo el país y bueno, estamos dando el ejemplo en vivo, como recién lo recibió el doctor Darío a las 3 de la mañana, este niño. No estamos mintiendo, es una realidad, pero más real tiene que ser que cada alcaldía de cada municipio pues gire sus instrucciones, ¿verdad? Sabemos que muchos compatriotas viven de la venta de la pólvora. Vuelvo, lo repito, que la quemen responsablemente, pero no tirándose morteros un niño a otro que también metió la mano, pero si le revienta la cara. Recuerda el caso que tuvimos allá en Choluteca, que nos desplazamos hasta Estados Unidos con Wilson, precisamente porque tiraron la pólvora en la cara de este muchacho y prácticamente lo dejó mutilado de por vida. Entonces, aquí el hecho de estar con ustedes en la entrevista es para decir al pueblo hondureño, y lo vuelvo y estoy repitiendo, insisto muchas veces, que lo quemen los adultos, no un inocente. Recuerden las secuelas psicológicas, las secuelas funcionales que dejan de por vida. Esto no es de que hace que lo limpiamos y ya estuvo. Esa huella le va a quedar y ya le cambió el apellido a ese niño. Ya no es Noel Hernández, ahora es Noel el de la pólvora. Porque ya tiene otro apellido. Y eso va a andar escondiendo la manita en el pantalón, viene el bullying en las escuelas, la limitación funcional que pueden tener, ya la capacidad de trabajo cuando hay un adulto va a decir qué pasó, y tienen los reclamos hacia la sociedad, hacia la familia, que por qué no me cuidaron cuando yo era niño y me pusieron este juguete. Durante más de 28 años que tengo de ejercer la profesión, ya conocí niños que los atendí cuando tenían 3 años, 4 años, 10 años. Por eso es que la profesión se preocupa de pues, la licenciada Judith, que trabaja con nosotros precisamente
el manejo temprano, mental, y se suma ahora el pólvora, que ya está empezando a llegar. Estábamos bastante mucho, lo menciono, es el hospital más grande de Centroamérica, atención multidisciplinaria de paciente quemado. Doctor, usted se refiere a la escuela que recibió la doctora Dina, cirujano plástico. Luego pasó indicación desde el gobierno en aquella época para fundar Niquén. Se hicieron todos los enlaces, se le hizo una microcirugía, se sacó parte del muslo de la pierna, un colgajo bajo visión microscópica. Sé que sigue el tratamiento. En estos meses he perdido contacto con él, pero se vino la pandemia y todo lo demás. Y sí, bueno que me lo recuerde porque estoy pendiente de ver la evolución de él, y nosotros como fundación estamos a la orden siempre para atenderlo. Ahora hablemos un poco de estos 12 niños que permanecen hospitalizados en Fundaniquem, doctor. ¿Cuál es el estado de ellos actualmente? Y, por ejemplo, en el caso de Noé esta mañana, sabemos que no es tan grave como pudo haber sido en ese escenario, pero los demás niños, ¿cómo permanecen? Dice que tenemos 3 pacientes adolescentes que han sufrido por electricidad. Tenemos 3 adolescentes por ellos. Entonces, es un espectro interesante. Tenemos desde los 6 meses, 12 meses, hasta 17 años. Entonces tenemos 12 niños que realmente en la complejidad del tratamiento, pues vemos que están por eso 24/7 tiene que haber como hemos avanzado realmente después de estos espacios para poder llegar a las personas, porque la idea principal pues era evitar la muerte, y lo estamos logrando. Tenemos una mortalidad por debajo del 1% después de 4 años de atención en el hospital de niños quemados. Antes del 2008 morían alrededor de 15 a 17 niños por año, y hace 8 años tenemos 1 o 2 muertes cuando ya son casi inevitables, como la que mencionaba el doctor en Copán. La quemadura por pólvora es terrible. Los grados de centígrados, después de 69 grados, nosotros podemos sufrir una quemadura grado 3, pero cuando hay fuego de pólvora y fuego, se alcanzan temperaturas por arriba de los 2700 grados. Entonces, en un tiempo de exposición de más de 1 segundo, podemos morir prácticamente de inmediato si estamos expuestos a estas temperaturas. Así es que es impactante cómo tenemos 12 niños en este momento. Sí, somos el hospital más grande, tenemos una capacidad de más de 25 camas, además de la unidad de cuidados intensivos. Entonces, gracias. Bueno, dentro de la unidad de cuidados intensivos, ¿hay algún menor en
Doctora, esas heridas mentales. Bueno, en este caso, pues, cada tipo de quemadura que ellos reciben o tratamiento, en este caso, por poner un ejemplo, si fuera amputación, se trabaja mucho con el padre de familia para psicoeducarlo, mi preferible si venderle otro tipo de ventajas positivas. En este caso, luego de que se aborda al padre de familia, que hay llanto, que hay dudas, en este caso se procede también un manejo totalmente distinto con el paciente dependiendo su edad, ¿verdad? Dependiendo su edad, se transmite esta información al paciente. Además, nosotros podemos observar como psicoterapeutas para que el paciente pues no lo tome de forma tan personal, y en ese momento nosotros lo apoyamos 24/7, ¿verdad? Estamos hablando con sus familiares, algunos familiares llegan al hospital para saber y despejar dudas, y esto hace el tratamiento un poco más integrado. Aparte de colocar otro ejemplo, los pacientes con quemaduras por electricidad, que son los más, en este caso, los más difíciles y complejos de tratar, tenemos un caso justamente de una amputación de un paciente que tenemos de 12 años. Se trabajó desde antes con la madre de familia, se le iba comentando cada pronóstico con tiempo, se le mencionó que nunca le hizo falta ningún tratamiento dentro del hospital, ningún medicamento, que su hijo realmente estaba estable, y luego, con el permiso de ella, procedimos a darle la información a su hijo. Claramente, pues ella estaba muy nerviosa, tiene 12 años su hijo, y era comentarle que iba a perder pues 3 dedos de su pie izquierdo, ¿verdad? Al transmitir esta información al paciente, pues lógicamente el paciente puede entrar en negación ante dicha información. Nosotros observamos la negación porque empiezan a hacer un montón de preguntas. Cuando ya se ha abordado al paciente, entran en una etapa de shock y a veces mencionan, no me mencionaron esta información. Entonces es bien complejo todo este tratamiento. Después de que este paciente puede salir del hospital, puede estar recibiendo un tratamiento inclusive psicológico de más de 1 año. Imagínense ustedes el trauma, 1 año en tener que continuar la terapia para poder asimilar este hecho lamentable que les ha pasado. Hablemos un poco, doctor Omar Mejía, de los quemados por electricidad, porque entiendo que el trauma es bastante grande, que sí, Fundaniquem está teniendo a personas quemadas por esta razón. Sí, como lo decía el doctor, desconectando el corazón, el sistema autónomo, el propio, el del corazón, que es el eléctrico. Ahí el primer paso, ¿verdad, Darío? Es el preocuparse por la vida en el sistema cardíaco, por eso. Luego la lesión por quemadura eléctrica, como le digo, pasa de manera silenciosa, lastimando internamente nervios, músculos, tendones, y deja secuelas muy lamentables. Y precisamente durante más de estos 20 años hemos tratado muchos niños que inocentemente se agarran de un cable. Tenemos un caso muy emblemático de nuestro niño Juan Diego, que también estuvo mucho tiempo con nosotros en Fundaniquem, y también, pero sí son lesiones extremadamente severas. El quemado eléctrico es una cosa de las cosas más graves que hay. Incluso el manejo de un paciente quemado es como usted mire que está en un teatro, está el paciente quemado como que es el artista principal, pero el teatro está lleno. Psicólogos, rehabilitadores, pediatras, cirujanos, todo lo que necesita, camilleros, porque el paciente quemado es un manejo multidisciplinario. Y es ahí donde nos motivó. Recién venimos de estudiar hace 1996, que había un vacío enorme en el tratamiento del paciente quemado. Tanto era así que en esa época, estar de turno un 24, 31 de diciembre, y en esa época creo que solo estaba yo como cirujano plástico en el materno infantil, era todos los días 3, 4 niños amputados de deditos, de manitos y todo eso, y salía uno con
la bolsa llena de dedos, este es de Pedrito, este es de Juan, es una cosa tremenda, y empezamos la preocupación a través de fomentar, a través de la Asociación Pediátrica Hondureña, la Sociedad de Cirujanos Plásticos y las alcaldías municipales en aquella época a tratar de hacer algo para evitar este tipo de lesiones, porque como le digo, no son accidentes, porque se puede prevenir. Y comenzamos con las ordenanzas municipales, en aquella época se llamaba cero pólvora, y fue en el año 2008 que tuvimos 0 niños quemados por pólvora. Eso se logró. Lo podemos seguir logrando, pero hoy amaneció el primer niño de Intibucá, y hay un factor bien lógico, una económica muy baja. Es la gente que necesita alimento, educación, pero es la que se quema. Vaya usted a un hospital privado, tantos años que tenemos de trabajar, no me ha llegado ningún tan solo niño a nivel privado mutilado por la pólvora, pero todos llegan a nivel de público. Eso quiere decir que la condición económica de estas familias pues es baja, baja también la educación. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir nosotros? A través del Ministerio de Educación Pública, gestionar, durante mucho tiempo le hemos dicho que el pueblo educado es el que evita este tipo de lesiones de la educación, pues ayudarnos a prevenir esta situación, y el mensaje también a las nuevas autoridades de salud pública y el Ministerio de Educación, que ya pensando en la niñez, hagamos algo en la prevención de este tipo de accidentes en casa o el uso de la pólvora. Es importante, y vamos a hablarlo con la doctora Judith más adelante. Es también interesante saber cómo actuar en casa. Yo siempre y todos los años que tengo la oportunidad de dirigir este espacio, hago conciencia de cómo actuar, cuál es la mejor forma de actuar si ya tengo a mi niño quemado en casa. Doctor Darío Zúñiga, ¿qué debemos hacer en el caso de quemaduras, por ejemplo, por agua caliente, en esta temporada en donde se cocina mucho, o en el caso de quemaduras por electricidad, que son muy graves, como lo platicamos anteriormente? Sí, el primer auxilio que debemos brindar es quitar la ropa está de la quemadura. Es lo primero que nosotros debemos hacer, y obviamente buscar ayuda. Una quemadura tiene que ser, ¿verdad?, agua limpia al tiempo, porque solemos utilizar manteca, hojas hojas, plantas, sábila, y yo le pregunto a la gente, ¿pero de dónde agarro la sábila? De la que tiene en el patio. Sucia, ¿verdad? Entonces va y la pone sobre la herida abierta, o poner, por ejemplo, los casos más inverosímiles que hemos tenido, de casos en que gente que le ha puesto lodo encima a la quemadura, porque tienen la percepción de que el lodo está fresquito y va a darle pues una especie de confort al paciente, y se infecta completamente. Entonces ni manteca, ni pasta de dientes, nada. Hay gente que le pone mostaza, hasta gas le han puesto, gelatina de pelo también. ¿Verdad? Entonces creemos que es importante saber de que no, agua limpia al tiempo y una sábana o un lienzo limpio, ¿verdad? Y por supuesto buscar ayuda. Para el dolor se puede utilizar lo que hacemos siempre, usar acetaminofén mientras conseguimos ayuda. Sí, vean qué importante, y quiero hacer énfasis en eso, porque ese es uno de los principales problemas que enfrentan como médicos en las atenciones, claro, por que se infectan las quemaduras. Entonces, solamente agua al tiempo, abre el grifo y trata la zona mientras llega donde un especialista. Vean ustedes, ahora, hablando de esta iniciativa que plantea el doctor Mejía, sobre que en las escuelas se comience a formar a los pequeños, a decirle a otro,
no puedes tirarle un cohete a otro niño. ¿Se cree que a través de la educación se pueden cambiar estas formas de actuar? Doctora, ¿qué tanto influye el hecho de que nosotros le repitamos a un niño año con año durante su formación escolar que la pólvora no es un juguete, como dice la campaña, claro, y que no se debe tampoco utilizar para jugar con otros niños en su inocencia, porque también le puede desgraciar la vida a alguien? Sí, en este caso influye bastante, porque como hemos mencionado en anteriores años, pues psicoeducamos por bastante tiempo, y esta información, así como los niños aprenden, como les enseñamos a algunos papás a enseñarles a comer, igual se puede enseñar este tipo de prevención en la quemadura. Esta información ingresa por bastante tiempo y nosotros lo vamos a poder observar más en las escuelas, porque son niños que empiezan a modificar sus conductas, empiezan a modelar conductas positivas y se las muestran a otros niños. Incluso yo he visto a niños que dicen, no, no toques ahí porque te puedes quemar. No andes descalzo porque te podés caer. Entonces es bien preventivo y nosotros lo vamos a observar porque estos niños van a ser modelo y van a poder también trabajar y exponerlo con otros niños, que puede ser de forma muy funcional. Ahora, hablando de la condición económica de estas familias, doctor Omar Mejía, ¿de dónde procede la mayor cantidad de niños quemados? Bueno, a través de tantos años que hemos tratado de niños con lesiones por pólvora, vienen más que todo de la zona urbana marginal, del cinturón de colonias donde hay una limitación económica y sobre todo pues hay una depresión en el sentido de la unidad habitacional en la que viven. Son unas zonas en las cuales se está quemando más pólvora. Es la gente que, como les menciono, es la que necesita más bien apoyo económico, empleo y lo demás. Y es una zona también en la cual la educación es un factor importante. Son ejemplos que siguen porque su papá lo quemó, porque si no hay pólvora no hay Navidad. Las vamos a disfrutar. Ya va a ver usted cómo va a tronar Tegucigalpa aquí el 24 y el 31. Hasta hacen videos bien bonitos desde el Picacho, pero quemadas por adultos. Eso es lo que insiste la Fundación, que la quemen los adultos, no un menor de edad. Sobre todo uno que desconoce lo que le puede pasar, como este niño Noel de 10 años de Itibucán, de las zonas más pobres del país, donde nos llegan más niños con quemaduras. Entonces volvemos a lo que le estoy mencionando, tenemos que implementar campañas educativas de prevención de accidentes, no solamente por la pólvora, el agua caliente, niños que son del área rural y usan el horno de pelota y sacan las cenizas y desconocen que ahí está la ceniza, pasan corriendo, se caen y llegan con quemaduras. Entonces son varias situaciones que provocan que se quemen los niños, precisamente porque hay un factor de ignorancia entre los adultos que están alrededor de esos niños. Por eso es que necesitamos esas campañas de educación de prevención de accidentes. Hay quienes dicen que sin pólvora no hay alegría, sin pólvora no podemos celebrar, sin pólvora es una Navidad aburrida. Doctor, a usted me imagino le toca trabajar 24, 25, 30, 31 de diciembre atendiendo a estos pequeños. Ya se tienen 12 y apenas es 16 de diciembre. Sí, y la verdad es que en los últimos años, después de las campañas primero de esta alcaldía municipal del Distrito Central, la caída fue increíble, de un año al otro. Como decía el doctor, se ingresaban de 4 a 5 pacientes diarios, habrían hasta 110 pacientes entre el mes de diciembre y enero de las Navidades, antes del 2006, cuando empezó la alcaldía del Distrito Central a censurar lo que es el uso de la pólvora. Actualmente, como usted dice, el 25 y el 1 de enero, el 25 de diciembre y el 1 de enero son los días en que vemos el alza de pacientes. En los últimos 3 años hemos tenido 15, 13, 9, ¿verdad? Ese ha sido el número de pacientes que han llegado con un evento por pólvora a nuestro hospital. Creemos que siempre llegan alrededor de unos 20 a 25, doctor, a nivel nacional, ¿verdad? Pero realmente, por aquellos que no llegan, por el temor de que de repente los van a multar o les van a hacer algo. Pero sí ha impactado las campañas de cada año, creo yo, en la educación a través de los medios de comunicación, y Fundaniquem, pues que en el mes de diciembre pues somos mucha noticia a nivel nacional, y entonces la gente va agarrando en su mente, va tomando estos consejos
y evita el uso de la pólvora en los niños. Ya he escuchado muchas personas y muchas madres que dicen, no, yo no voy a dejar que mi niño se queme, no le voy a comprar pólvora. Entonces, es importante la repetición, como decía la licenciada Judith, es muy importante que tengamos la memoria, hay que estarla ejercitando. Y el niño aprende de memoria. A medida que hacemos un hábito, son después de 6 meses que convertimos un hábito los seres humanos, después de hacer la misma cosa. Entonces, eso, el crear los hábitos en los niños, es importante y es tarea de nosotros los papás, de los maestros y de la comunidad de adultos. ¿Les pasa seguido que hay padres que no llegan al hospital o que no llegan a Fundaniquem porque temen que se tome esas acciones, esas multas que hay en contra de ellos o en contra del responsable del niño porque se quemó? Terminan llegando. Siempre llegan. Siempre van a llegar porque las complicaciones que tienen esos niños son importantes, son impactantes. La limitación de la función de las manos, la limitación de acortamiento del cuello, por ejemplo. O sea, realmente ya días no tenemos casos tan groseros por pólvora, pero yo creo que siempre tenemos uno que otro mutilado, ¿verdad, doctor? Sí. Por lo menos 1 o 2 de nuestros pacientes al año creo que pierden una parte de un dedo, y las manos, gracias a Dios, ya días no pasaba. Pero sí, este año, la desgracia de estos 10 compatriotas en Copán, pues tiene que llamarnos la atención, tiene que ponernos otra vez a pensar en lo que está pasando con la pólvora. Tiene que haber regulaciones para hacer pólvora, para ver el poder de detonación que tienen los cohetes, porque creo que no hay medidas para esto, no hay esta situación, y lo hablamos año con año, de poder, pues si ya sabemos que hay familias enteras que se dedican a la pólvora, pues que tengan medidas de seguridad para hacerlo, y además de eso, pues condiciones de trabajo, aspersores para apagar incendios, detectores, en fin. Yo creo que es importante volver a retomar el caso. Hace un par de años en la pandemia tuvimos una familia de 4 niños, ¿se acuerda, doctor? 2 hermanitos, 2 hermanas mayores, 16 y 17 años, y 2 pequeños, entre 6 y 11. Los 4 hermanos con su madre se dedicaban a la fabricación de pólvora. Los fuimos a traer a los 4 quemados, en 2 aviones de la Fuerza Aérea, los trajimos de gracias para Tegucigalpa, estuvieron con nosotros casi un mes, y gracias a Dios pues ninguno de ellos murió, pero la casa se destruyó completamente, y todo inició con un cohete, ¿verdad? Había pólvora por todas partes. Entonces llama la atención esto de estos 10 compatriotas, no debe pasar, pensamos que son accidentes prevenibles. La quemadura sigue siendo la tercera causa de lesión de causa externa que produce daño en el cuerpo. Y yo creo que sí se puede prevenir. Y que también, pues, ellos se dedican a la producción artesanal porque existe la demanda, porque hay gente que siempre lo compra. Claro. Y vamos a analizar esto también con la doctora. ¿Cómo explicarle a un niño que el cohete no es un artefacto que él puede manipular si ve al adulto que lo hace? Que lo hace, claro. En este caso, sí sería muy importante que si en casa se manejan ese tipo de artefactos, pues no usarlo enfrente de los niños, porque los niños a estas cortas edades son como una esponjita, ¿verdad? Absorben toda la información, absorben creencias, mitos de sus padres, entonces no hacerlo enfrente del niño sería la primera opción. En segundo punto, podemos hacer pequeños ejercicios en casa. He tenido varias madres de familia en la consulta externa que me dicen, doctora, ¿cómo hago si a mi niño le encanta usar pólvora? ¿O cómo hago si le encanta usar luces de bengala? Si ya está acostumbrado. Entonces, lo que podemos hacer es empezar, como mencionó el doctor Darío, de 3 a 6 meses antes de que empiece Navidad, a reforzar psicoeducándolo en la casa. Por ejemplo, podemos comprar algún ejemplo de este tipo de artículo y mostrarle y mencionarle, si nosotros encendemos de esta forma, esto puede provocar ciertas lesiones. Esto va a depender, la información en cómo lo demos a conocer va a depender mucho del grado de comprensión y la edad que tenga el niño. Podemos utilizar en la casa fotografías, estímulos que puedan reforzar para sensibilizar al paciente y que no lo haga. Otro ejercicio que podemos también hacer en la casa es, porque los niños chiquitos pues son los más activos en esto,
nosotros podemos enseñarle y luego de psicoeducarlo decirle, cuando venga su papá, coméntele cómo puede usted prevenir quemarse, coméntele a su papá qué pasaría si usted toca el conector descalzo o con las manos mojadas. Con cada integrante de la familia podemos hacer eso para que la información vaya ingresando de una forma más correcta. Excelente. La doctora menciona, si usted está descalzo, toca el conector, o si usted tiene las manos mojadas, toca el conector. ¿Cómo evitar, doctor, estas quemaduras por electricidad y cómo comúnmente se dan? Pues mire, ahí sí que son accidentes en los cuales un descuido en el hogar, dejar un cable mal conectado, o niños ya como de 4 o 5 años que todos se los llevan a la boca. Hemos tenido niños que han quedado lastimados de sus labios porque hasta van a morder el cable. Entonces, ¿cómo evitarlo? El padre de familia tiene que estar pendiente de qué están haciendo los niños. Sí. Hemos tenido casos como el que le mencionaba el niño Juan Diego, que andaba viendo una construcción, se asomó al segundo piso, estaba pasando un cable justo frente a donde iba a ser una ventana. La estática del movimiento y la onda que tiene el cable eléctrico lo atrajo y tuvo que meter sus manos. Entonces, hasta ese tipo de construcciones que saben que va a pasar un cable de alta tensión, ¿cómo van a sacar una ventana por ahí? ¿Dónde está el cerebro que hizo eso? Entonces, son situaciones en las cuales ahí sí interviene lo que es la prevención, porque en quemaduras eléctricas es una cosa muy tremenda. Volviendo al tema pólvora, toda Latinoamérica somos parte de un propio folclore, en las cuales de México hasta la Argentina se quema pólvora, es bastante común. Todos los fines de semana, todos los meses tenemos una celebración de una feria patronal, un santo, pero casi no llegan quemados por eso, no llegan niños. ¿Por qué? Porque lo que lo están quemando son los adultos, se ponen el torojuego encima. Es más controlado, digámoslo así. Exactamente. Y no hay libre venta. Aquí, ahorita que estamos con las ordenanzas, hasta debajo de la fruta sacan la pólvora y se la vende. Ya va a ver usted esta semana que ya viene la Navidad y en las esquinas van a empezar a salir luces de bengala y cuetitos chiquitos, hasta la más pequeña piedrita de pólvora nos ha ocasionado muerte. Recuerdo una niña que tenía 2, 3 años tal vez y pusieron en la mesa de la casa de ella las chispitas de colores. Sí. La niña se la empezó a tragar, llegó intoxicada por pólvora y murió. ¿Ya ves? Y una menor. Entonces, tenemos que estar siempre pendientes qué están haciendo nuestros niños. Eso es todo. Y que le queme la pólvora como sea el adulto. Hemos tenido adultos graves quemados por pólvora, pero bueno, están celebrando, bebiendo bebidas alcohólicas y todo, y muchas veces tiran el cigarro y quedan con el mortero en la mano, pero ya es adulto. Entonces, estas son situaciones propias de la cultura propia de Latinoamérica, que vuelvo, las podemos seguir disfrutando de manera responsable, pero nunca en las manitos de un niño. Este niño, como es el doctor Darío, de 10 años, que supuestamente metió la mano para que no le pegara en la cara. Mire, los padres inventan cualquier cosa. Dicen, no es que se lo halló, es que se lo dieron. Bueno. Para no responsabilizarse. Exactamente. Y si un niño sufre quemaduras de cualquier tipo que sea, no lo esconda, llévelo al hospital. Porque lo único que le va a pasar es que se va a perjudicar más. Va a ser más difícil el manejo, más caro el manejo y duro. Nos ha tocado, hace los años, el año 2000 más o menos me acuerdo, un niño perdió 5 dedos. El doctor no me puede quitar los dedos a mí para pegárselos a mi hijo. Para que se dé cuenta el nivel de pensamiento cuando lo pudieron evitar al darse cuenta que están haciendo los niños. Recuerde también que estamos en una sociedad bastante violenta ahora. Ya hay bastante maldad. Bueno, hasta le ponen a los cohetes tumba casas Copaneco. Le va a tumbar la vida y se la va a tumbar, como decimos. Y niños que en los barrios de Tegucigalpa y Comayagüela hay muchos niños que entierran el cohete y detonan para que salgan piedras volando. Hemos tenido casos que han hasta perdido hasta los ojos. ¿Por qué? Porque el papá no estaba ahí. El cipote anda ahí fregando en la calle, inventándose cosas, o con los chifladores. Pasa una muchacha, lo preparan para que le levante el vestido y ahí se queman. Sí. Y al final el niño es niño. El niño es niño, pero también va el adolescente ya con ciertas cosas, con estas asociaciones ilícitas también, el cohete, el disparo al aire, asocian la tirazón de cohetes con otras situaciones muy especiales de la sociedad que está volviendo cada vez más violenta.
Entonces, ahí es donde vuelvo a hablar con los maestros de las escuelas a la prevención a través de la educación. Y el doctor Omar Mejía menciona el caso de esta niña que se tragó las chispitas del diablo, que le dicen acá en Honduras, y que se intoxicó con pólvora. La gente puede llegar a pensar que hay pólvora inocente, que las luces de bengala no pasa nada, que con las chispitas no pasa nada. Doctor, ¿le ha tocado atender a usted algún caso así? Terrible. Tuvimos una niña de 6 años que precisamente una luz de bengala alcanzó la falda de su vestido y tal cual el vestido, desde la parte superior de la rodilla hasta las manguitas, fue lo que se quemó. En porcentaje, esta niña se quemó el 60% de su piel. Estuvo con nosotros 3 meses. El costo económico, el costo familiar, el costo propio del cuerpo de esta niña para recuperarse fue tremendo. El costo psicológico, y no nos queremos imaginar cómo es la vida en este momento de esta pequeña. Entonces, realmente no hay pólvora inocente. Una luz de bengala puede quitarle la vida a un niño. Esa paciente pues sí sufrió una quemadura de 3er grado terrible y es de los casos más impactantes que hemos tenido, porque en el sentido del tiempo de hospitalización, ¿verdad? Los niños que sufren quemaduras por pólvora, gracias a Dios, pues están prácticamente hasta 2 semanas, dependiendo de la profundidad, pero ella sí fue y ni siquiera fue en Navidad, fue más o menos a inicio de febrero, que de seguro encontraron las luces de bengala, las empezaron a encender y el hermanito, más pequeño que ella, se la tiró y alcanzó el vestido de ella. Entonces, esta es una situación bien compleja. Cuando uno escucha la historia cree que es mentira, pero al vivirla es totalmente difícil. Como médico, como humano, como papá, como ciudadano, es difícil y complejo pensar que una simple luz de bengala puede quitarnos la vida. ¿Cómo es ese tiempo de hospitalización, doctora Judith? ¿Cómo atraviesan ellos esa etapa dentro del hospital? Sí, en esta parte pues es bien compleja. Al inicio pues alrededor de las primeras 2 semanas el paciente está con crisis emocional. Observamos también que el paciente deja de comer, ¿verdad? Por falta de apetito, y algunas veces hemos investigado que quizás no es falta de apetito, quizás en su casa no estaban comiendo de la forma correcta, ¿verdad? Porque como refiere el doctor, pues son pacientes que nos llegan de zonas rurales. Algunos niños nos ha tocado entrevistar a las madres de familia y nos dicen, solo les dábamos agua con azúcar en un pepito, o solo comían tortilla con sal, o no están acostumbrados a las porciones realmente quizás como uno las come en casa. Entonces, una de las afectaciones más es la parte nutricional. Y un factor que identificamos es que dejan de poder dormir sus 8 horas correctas, empiezan a tener pesadillas, insomnios conforme al evento, pensamientos intrusivos, ¿verdad? Y en este caso, la mayoría de estos pacientes refieren mucho a la preocupación estética, ¿verdad? Esto va a depender mucho, ojo, con la edad del niño. Aproximadamente entre 4 años en adelante podemos observar la preocupación estética de que el niño refiere a hacer preguntas sobre sus cicatrices, si va a quedar igual su color de piel, porque son las preguntas que más nos refieren, si su vida va a ser igual. Hay niños que, como refiere el doctor, si son quemados por accidentes de sus propios hermanos, porque su hermano iba corriendo con el agua caliente y no se fijó y se la lanzó, son niños que generan odio a sus hermanos, indirectamente, ¿verdad? Porque ya nos han comentado en las entrevistas como mi hermano me quemó. Entonces, cuando ya les pedimos que nos cuenten la historia, quizás la historia no fue tal cual. Entonces, también tenemos un abordaje intensivo con este tipo de niños, también con sus familiares, como refiero, e incluso integramos a esta persona que fue justamente quien la quemó. Bien, vamos a hacer una pausa comercial. Les pedimos que nos acompañen también a través de las frecuencias de Radiovisión Honduras y a nivel internacional a través del www.canal11.hn. Nos separamos, pero volvemos en unos minutos.
Continuamos con más del foro La Entrevista esta mañana de viernes, pues tratando de generar conciencia respecto a los quemados por pólvora. Ya se registra un niño en las últimas horas en Intibucá, solamente 10 añitos, y su manito ha sufrido los efectos de un mortero. Vamos a analizar un poquito en este segmento sobre las regulaciones que se debe tener. Todavía hay varios municipios en el país e incluso departamentos completos donde no existe la regulación para la pólvora. Doctor Omar Mejía, ¿qué podemos decir sobre esto y si precisamente es de esos municipios de donde provienen la mayor cantidad de niños y también de adultos quemados? Así es, mire, es bien sencillo. Usted mira la ordenanza municipal de Tegucigalpa. Tegucigalpa es la población infantil más grande que tenemos en el país. El año pasado solamente nos llegó uno, ¿verdad? Uno de los 16 que se presentaron. Y de términos municipales en las cuales no hay ningún control ni de prevención, ni venta y todo lo demás, son los que vienen más mutilados. Zonas como Juticalpa, zonas del sur también, de Choluteca, de Comayagua, es una gran cantidad que nos llegan, ¿verdad? Entonces, el llamado es a los señores alcaldes, ¿verdad? Que así no existe la ordenanza, porque es mentira. Aquí usted prohíbe algo, peor es la cosa. Si usted prohíbe, eso lo van a hacer. Pero por lo menos lanzar campañas de prevención, de evitar accidentes por el uso de la pólvora. Como bien decía el doctor Darío, la licenciada Judith, en cada establecimiento que vendan esos productos que tengan extinguidores, que incluso cuando van a comprar la pólvora se haga un informe de cómo se llama el señor que lo va a comprar, por si llega algún tipo de familiar lesionado en eso. Entonces, eso es muy importante, la prevención a través de la educación de términos municipales en las cuales no hay ningún tipo de prohibición, que por lo menos las campañas de esas alcaldías pasen anuncios, pues, para demostrar que si se usa responsablemente se puede disfrutar. Y es que ustedes han comprobado a lo largo de los años que estas campañas y que este tipo de espacios y que repetirle a la gente funciona, porque nos comentaba el doctor Darío Zúñiga, extracámaras, que en años anteriores era como una zona de guerra, llegar un 25 de diciembre o un 1 de enero a una sala de emergencias de estos hospitales. Tremendo, realmente cuando uno piensa en el número de pacientes, y porque lo vivimos en algún momento, ver 50 personas quemadas o 20 personas al mismo tiempo, no lo había vivido hasta hace como unos 6 años, en el 2020, antes del 2016, perdón, cuando se quemaron las personas aquí frente al Estadio Nacional. Realmente ver ese montón de gente acostada ahí y con trauma por quemadura, yo imagino lo que debe ser. La emergencia de cirugía del Hospital Escuela y del Hospital Materno Infantil en esos años debió haber sido tremendo. Y pues algo que mencionaba el doctor, el hecho de que las regulaciones estén es importante, porque se incauta pólvora como traficada en las fronteras más próximas de Tegucigalpa. Después de Tatumla ya no es parte del Distrito Central. Valle de Ángeles. Valle de Ángeles, y también aquí nomás para Támara. Entonces, obviamente, nuestro Distrito Central es el lugar donde está prohibida la pólvora. Entonces se trafica de lado a lado, y por eso los operativos que tienen son importantes. Ustedes están viendo ahí en las cámaras cómo se ha incautado pólvora ya en varios barrios de Tegucigalpa. Y pues yo creo que funciona, claro que funciona. Hemos visto cómo se disminuyó el número de pacientes, y muertes por pólvora no tenemos, bueno, a excepción de estas 10, que fue una tragedia tremenda. Y entonces aquí es donde vemos que la campaña sí funciona. En el caso de estas personas que fallecieron en Copán, tenemos que pensar en lo que estamos diciendo. ¿Cómo se regula entonces la manufactura de la pólvora? Sí. ¿Cómo regular en los espacios donde se va a construir? ¿Qué tamaño tiene que tener la fábrica? ¿Cuántas personas van a trabajar? ¿Cuáles son los espacios en los que tienen que estar? Yo creo que es importante, si no vamos a dejar de fabricar pólvora, pues aprender cómo se hace.
¿Y cómo se hace de la mejor forma? Evitando ese poder destructivo, porque como decía el doctor, hasta le ponen tumbacasas, pero es que hacen unos morteros hasta de 1 metro de grandes. Entonces yo creo que aquí es donde tenemos que tener sensatez y obviamente pues mantener en los lugares que hay prohibición, mantener y respetar la ley. Y yo creo que eso es importante decírselo a los niños. Es prohibido hacerlo. Es prohibido. El hecho, la palabra prohibición en los niños es bien importante. Porque limita. Limita. Reciente y en la historia, pues muchas más. Doctor, hablando de esto, se va creando pólvora de mayor magnitud año con año. ¿Qué tantos casos les llegan a ustedes? Porque hablamos también de la pólvora inocente, pero también de pólvora de mayor magnitud. ¿Le ha tocado a usted tratar como psicoterapeuta a alguna persona afectada por un mortero o por algo más grave? Sí, en este caso estuve viendo. En este caso, el papá me refería que el niño pues estaba encendiendo el mortero y casualmente le explotó en toda su mano. Y como vuelvo y refiero, ese tipo de prevención que nosotros podemos hacer es importante para que obviamente no quede secuelas y cicatrices. La preocupación de este niño, me recuerdo, era la pérdida de sus deditos, que su mano no vaya a quedar funcional. También el temor era de qué va a pasar cuando regrese a clases, ¿verdad? El temor estético. Voy a poder usar mi mano, voy a poder seguir comiendo. Entonces, este tipo de secuelas psicológicas, uno dice, bueno, solo se refieren en la parte hospitalaria. No, después cuando se reintegran, hay también secuelas psicológicas. No teniendo un buen proceso terapéutico, hasta se burlan inclusive de este tipo de cicatrices en las manos y no apoyan al proceso. Entonces, cuando no hay un apoyo psicoterapéutico del padre de familia y no se interviene, entonces el niño también está más secuelado, porque esa parte sí la podemos controlar como padres de familia. Hay que cambiar esos patrones. Doctor, y hablando de esas regulaciones, ¿les ha tocado a usted algún acercamiento para quizá algunas comunidades que quieren comenzar a restringir el uso de la pólvora? Sí, hemos tenido bastante apoyo de alcaldías como el Distrito Central, recién la de Santa Lucía, tiene prohibido el uso de la pólvora, la venta, quemar pólvora de juegos pirotécnicos. ¿Se acuerda que se había una ese tema de pólvora bien bonito, pues, y la gente, el ejemplo está más que claro, han disminuido enormemente trabajos, o sea, comunitarios, ¿verdad? Y sobre todo, pues, el niño queda con que tenemos en la fundación por situaciones que 100% se pueden evitar. Y vuelvo, insisto, y escúchenme bien claro, lo podemos seguir utilizando, pero nunca en manitos inocentes. Así como vemos esos anuncios de publicidad de la fundación, niños pidiendo
pidiéndole a Santa Claus que por favor evite el uso de la pólvora de menores de edad, como está ese anuncio en este momento. Y así hemos logrado desarrollar mucha comunicación con alcaldías municipales en los términos como la entrada a Copán, que hemos tenido casos que han venido muy graves, incluso los alcaldes de esa zona han venido con ayuda económica para Fundaniquén porque ven la lesión tan severa y tan grande, pero les digo que debería de haber por la venta hasta de pólvora un recurso económico a la Fundación de Niños Quemados porque los gastos son enormes. Nos cuesta aproximadamente más de 30.000 empleados diarios más niños quemados. Sí. Y lamentablemente no se puede reponer los deditos. Va, como dice la licenciada Judith, con una secuela de por vida que hay que trabajarla. Bueno, y hablando de otras situaciones donde no solamente por pólvora se queman, y veíamos en parte de una de las campañas que presentamos en pantalla, hay accidentes que ocurren en casa, veíamos una sopa instantánea, alguien mete al microondas y al sacarla el material pues es muy débil y entonces la persona tiende a quemarse. ¿Cuál es el accidente, doctor, que a usted le ha marcado porque es algo que nos puede pasar a cualquiera? Dice que uno de los pacientes que sufrió una quemadura impactante, una familia que se dedicaba a la venta de tajaditas. Y este niño pues salió corriendo de uno de los pasillos de su casa, impactó con su tío que llevaba un perol, una olla con aceite y cayó sobre su cuerpo. Procedente de Colón, lo tuvimos que ir a traer a Ceiba, estuvo intubado en ventilación mecánica y posteriormente estuvo alrededor de 2 meses y medio con nosotros. Más del 60% de su cuerpo quemado, bastante difícil. Yo creo que es difícil para nosotros tratarlo desde todo punto de vista, médico, quirúrgico, psicológico, para las enfermeras, para el personal de sala, el rehabilitador. Es decir, creo que todos tenemos un complejo trabajo en los pacientes más difíciles, todos los que estamos en el hospital. Pero imagínense el niño. Pongámonos en el niño, que no se puede levantar de la cama, que no puede llevarse el tenedor a la boca, que no puede comer, que llora de dolor o que después llora porque le pica mucho su cuerpo. Entonces yo creo que hay casos, en lo personal creo que solo el doctor Mejía tiene más casos que yo. Más de 6.000 casos hemos tratado en la Fundación de Niños Quemados, en lo que llevamos de existir desde 2008, y podemos pasar a platicando de muchos niños que hemos tratado en conjunto. Muchas historias desgarradoras, de mucho dolor, pero que también cuando salen adelante y cuando salen vivos y salen caminando, entonces vemos que vale la pena el trabajo. No obstante, es lo que decimos, ¿verdad? Ya estamos evitando la muerte, ahora queremos evitar que los niños se quemen. Y esto es un trabajo en conjunto, y usted hablaba de las regulaciones. Hay instituciones como el Cuerpo de Bomberos, doctor, ¿verdad?, que trabaja permanentemente en prevención. Tienen cuadrillas de educación municipal. Se han sumado, creo que hay algunos grupos ya formados de lo que es bomberos, alcaldía municipal, que visitan escuelas para poder hablar de esta prevención de quemaduras. Y usted me decía de las quemaduras más comunes, agua caliente. 60 a 70% es agua caliente. Estamos hablando del agua para el baño, de la sopa de frijoles, la taza de café caliente. Entonces, esos son los comunes. Ese es el diario vivir para nosotros. Entonces, yo creo que en ese sentido, pues, la concientización de la población es importante, pero como dice el doctor Mejía, la educación, empezar en ese niño de la etapa preescolar, es a él que le tenemos que enseñar que no hay que manipular los líquidos calientes, que no hay que manipular los cables, que no hay que manipular la pólvora.
es él el que tiene que crecer con esas prohibiciones para que en 20 años tengamos menos niños quemados, porque nuestros hijos van a ir creciendo con ese temor y con esa precaución. Y es que desde el punto de vista de seres humanos es bien difícil, me imagino, para ustedes no sentir empatía por el otro y no involucrarse dentro de lo que el otro está viviendo, dentro de lo que la familia quizá está viviendo, dentro de su dolor porque un pequeñito está sufriendo, porque un pequeñito está quemado completamente o, en el peor de los casos, mutilado. Doctora, ¿cómo le ha tocado a usted? Sí, en este caso, como refiere el doctor Darío, pues son los casos que más nos llegan con frecuencia. Como usted se refiere, gracias a Dios, pues todos los profesionales que cuenta la Fundación tenemos que desarrollar esa empatía hacia el paciente y hacia la familia, porque no es nada sencillo. Nosotros siempre recomendamos dentro del hospital que se quede un cuidador, en este caso con los niños, en familia. Tuvimos un caso donde entró un recién nacido que también se había quemado con estas sustancias calientes, y la madre de familia justamente acaba de salir de su recuperación postparto, ingresó una depresión postparto también. Entonces, en ese de quizás crisis que hay que hacer es entender cuál es la parte quizás al menos positiva de estar en contacto cercano con su hijo. Bien, hablando de este tema de los bebés, hablan de un rango de 6 a 12 meses. Por quemadura, por el desconocimiento de poder prevenir un accidente. En ese caso, gente que está amamantando, pero está con la sopa instantánea hirviendo, amamantando aquí y comiendo. En el bebé le pone el pie y le cae la sopa hirviendo al niño. Otros casos también que nos ha pasado en la zona de Intibucá, que probablemente el clima es un poquito más frío, meten a los niños debajo del fogón para que estén más calientitos. Y el niño más grandecito con una vara, nos ha tocado Darío, que ha estado puyando y le han caído todas las brasas. Son situaciones de historias que son interminables de contar. Entonces, recuerde que el centro social de la familia hondureña es la cocina. Sí, claro. Pegadita a la falda de la mamá, que le dio una tortillita, que le dio algo de comer, ahí andan los niños cerca, y también ponen la olla o el sartén con el mango para afuera y también les cae. Otra situación que está el mantel puesto y ponen la taza de café, el niño jala el mantel y ¡pum! Se fue. Entonces, son situaciones que se dan ahí en el hogar. Y luego aparece el elemento pólvora. Y se complica todo. Se complica todo, se confabulan. Doctor, destaquemos esta parte del costo. Usted mencionaba un costo diario, pero hay niños que alargan su estadía porque necesitan repetir cirugías, porque necesitan constantes tratamientos. ¿Cuánto les cuesta al día? Si recordamos para tener una idea y también ser más conscientes respecto al uso de la pólvora. Así es, mira, recuerde que el órgano más grande del ser humano es la piel. Es nuestra coraza, es la barrera de defensa ante infecciones y todo lo demás. Va a depender de la profundidad de la quemadura. La quemadura de primer grado es la quemadura de sol, la que arde, la que está en la playa, y le toca la espalda y le arde mucho. Porque hay que hacer injertos de piel y pasar un niño a un quirófano con un cirujano plástico, con un anestesiólogo pediatra, con pediatras, con todo el equipo multidisciplinario, más toda la gente de administración, súmele aproximadamente 30 a 50 mil empiras diarios. Gracias a Dios tenemos el apoyo incondicional del Gobierno de la República a través del Ministerio de Salud Pública, que ya somos el hospital número 32 y hasta ahora, como es medicina crítica, nosotros no nos hemos detenido, ¿verdad? A pesar de la crisis de salud que hay en el país por un montón de situaciones de incumplimiento de
de estatutos y todo lo demás, y apoyar al colegio médico en esta gestión, porque es por el bienestar de la población en general. El Hospital de Niños Quemados, por ser medicina crítica, no se ha detenido, pero existen muchas necesidades a nivel nacional de la calamidad que hay en los hospitales. Entonces, imagínense, con cosas que se pudieron haber prevenido, ir a tener esos gastos tan enormes cuando se pueden evitar. Sí, eso es lo complejo de este asunto. De 30 a 50.000 empiras diarios cuesta el tratamiento de un niño quemado a Niquem, porque entendemos no se le cobra nada. Mira, hemos tenido niños tan pobrecitos que les damos su leche, su comida, y esos niños aún con su dolor se han bajado a darle al otro que tome un vasito de leche, porque se asustan de decir, todo es mío, si todo es suyo. Entonces, para que se dé cuenta usted la calamidad en las cuales muchas veces en esos hogares hay que no pueden cubrir los 3 tiempos de alimento. Incluso niños que cuando los damos de alta no se quieren ir. No se quieren ir, sí. Y les damos ropita, les damos juguetes, y sienten como que ahí hay amor, que hay cariño. Precisamente el eslogan de la fundación es por la vida del niño quemado. Por la vida del niño quemado usted está aquí con esta entrevista con nosotros, para apoyar estas campañas para evitar que se presenten más niños quemados. Por la vida del niño quemado está el bombero, el policía, las Fuerzas Armadas que nos han apoyado enormemente, y desde aquí de este foro pues agradecerle a toda la población hondureña todo el apoyo que nos han brindado a la Fundación de Niños Quemados. Y hablando de esta situación de los quemados, no solamente son los niños, y en caso de adultos, ¿cómo se dan generalmente estas quemaduras? ¿Si realmente manipulan mal la pólvora o cómo están en cuanto a las estadísticas de la gente que les llega a los hospitales, doctor? Hay un factor bien importante en adultos y es alcohol. Sí, generalmente están... Sí, está relacionado al uso del alcohol porque pues pierden la velocidad, ¿no? O sea, una persona que está embriagada de repente puede agarrar un cohete y cree que el tiempo le da y se queda con él en la mano. Está asociado mucho a esto. También pues está asociado, digamos, a irresponsablemente tener estas escenas de valentía, donde, ¿verdad?, nuestra idiosincrasia pues permite que sucedan estas cosas. Bastante terrible, pues, pensar en esto, pero sí hay adultos que sufren quemaduras. Y otro, pues, es el poder detonativo que tienen estos morteros. Dependiendo de qué es lo que estén usando, eso puede provocar que un adulto también pierda la mano. De hecho, los adultos, pues, se llevan la peor parte, ¿verdad, doctor? Creo que son los que han perdido la mano completa. Hemos visto en los últimos años unos 2 o 3, y eso pues es bastante deplorable, pero sí asociado mucho a lo que es bebidas alcohólicas. Bueno, vamos a irnos a la última pausa comercial de este espacio y regresamos con etapa de conclusiones. Estamos ya en etapa de conclusiones de este foro La Entrevista con representantes de Fundaniquem. Gracias por habernos acompañado esta mañana y nuevamente sus conclusiones sobre el tema y sus consejos. Voy a iniciar con la doctora Judith Andino. ¿Qué le diría a esas familias que nos ven esta mañana para tratar a toda costa de evitar que les lleguen más niños quemados a este hospital? Sí, en este caso, gracias a Fundaniquem, como hemos lanzado siempre año tras año este tipo de campañas de prevención, siempre haciéndoles énfasis y recordándoles, no dejando objetos calientes como veníamos hablando anteriormente, no dejando ollas de presión en el piso, no trabajando con los niños en la cocina, no dándoles de comer y el padre también comiendo a la misma vez, no dejando artículos muy calientes en esquinas o orillas también de las mesas, no dejando velas encendidas, no dándole fósforos a los niños, porque nos ha sucedido que niños andan jugando con fósforos, 4 o 3 años. Hemos tenido también quemaduras de niños que andan jugando con gasolina también, o sea, son artículos y productos que, como mencionaban los doctores, prohibición. Son artículos que no tienen que permanecer en la casa, su niño tiene que tener un área específica de juego
en la casa, no dentro de la cocina. Entonces, hay muchos padres de familia que lo que han implementado son barandales especiales, ¿verdad? O han mandado a sellar de alguna u otra forma esas zonas para prevenir ese tipo de quemados. Excelente. Doctor Darío, su consejo para la gente que nos ve y nuevamente destacar cómo tratar agua de la llave, agua al tiempo, con una toalla limpia, una sábana limpia y buscar ayuda de inmediato. Evitemos el uso de la pasta dental, mostaza, sábila, hojas para tapar la herida. No, ninguna sustancia se puede usar encima de una quemadura. Recuerden, es una herida abierta. Entonces debemos buscar ayuda de inmediato. Excelente, doctor Darío. Vamos con el doctor Omar Mejía. Doctor, escribían del interior del país agradeciendo a Fundaniquem sin este foro tan importante, educativo, y sobre todo a todos los pacientes que me han escrito, gente de La Ceiba, de La Mosquita, de Roatán, de Copán, pues felicitando por la entrevista y agradeciendo a Fundaniquem que en un momento dado pasaron por ahí con sus hijos y decirles que estamos para servirles y saber que el mensaje que estamos dejando es positivo para la población hondureña, para la niñez y a los padres de familia, que estemos más pendientes a qué están haciendo nuestros hijos, no le pongan a un inocente pólvora en las manos. Recuerde que nuestro cuerpo no tiene partes que le sobran, recuerde que esa quemadura va a durar para toda la vida y se van a acordar ellos desde su niñez que quedó mutilada por un uso de un artefacto que se pudo haber evitado. Lo más lindo de la familia son los niños. Un hogar donde hay niños hay alegría, hay felicidad, pero ver un niño gritando de dolor por un estallido, ese estallido que supuestamente da felicidad, le va a comprometer desde la audición, la visión y la función de sus miembros, de la mano, de las piernas. Así que el llamado desde la Fundación de Atención a Niños Quemados a ustedes, padres de familia, que estén pendientes de lo más bello que es la niñez. Cuídenlos, ámenlos y no le pongan pólvora. El llamado a las alcaldías municipales también que hagan algún tipo de prevención a través de la publicidad y agradecerles sobre todo a los medios de comunicación que son la voz del pueblo a través de estos foros que sé que están dejando ahí vaya por mejores derroteros, que al gobierno, a los gobernantes pues tengan esa decisión importante a través de la educación de evitar este tipo de accidentes. Gracias, doctor Omar Mejía. La pólvora es una alegría momentánea, pero que le puede costar a un niño o a un adulto la vida. Ya se registra el primer menor quemado por pólvora de la temporada, procedente de la aldea El Porvenir, en La Esperanza, Intibucá. Solamente 10 añitos y ha quedado su manito parcialmente mutilada. Así las condiciones en el país, hay que cuidar a nuestros pequeños y cuidar la entrevista, y recuerde vernos en repetición a través de nuestro canal de YouTube. Feliz día.